Hola, buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra presentación de nuestro próximo curso, que es el jefe de gestión de costos para gestión de oficinas técnicas. ¿Sí? El día de hoy nos va a apoyar nuestra instructora encargada de esta área en nuestra empresa, la ingeniera Dayana Romero. Dayana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Romel, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Perfecto. No se olviden, chicos, hoy estamos sorteando unas 5 medias becas al final de la sesión. Sí, Dayana, si puedes proyectar y compartirnos un poquito de tu presentación respecto a lo que sería nuestro próximo curso. Ok, listo. Vamos a comenzar entonces. Compartir mi pantalla para poder empezar. Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar presentes. El día de hoy vamos a presentar el curso especializado Gestión de los Costos en la Oficina Técnica, el cual vamos a aperturar esta semana con ProManagement. El contenido que vamos a revisar el día de hoy en esta presentación, vamos a dividirlo en 4 partes. En la primera parte hablaremos sobre qué es la gestión de los costos del proyecto, una definición que muchas veces se suele confundir con otras definiciones. En la segunda parte hablaremos sobre las funciones de la oficina técnica y cómo se relaciona este curso, qué aprenderemos en este curso relacionado a las funciones de la oficina técnica, del ingeniero de oficina técnica, jefe de oficina técnica. En la tercera parte hablaremos de por qué llevar el curso. Vamos a brindar algunos datos interesantes. Y en la parte final vamos a hablar sobre las novedades que tenemos para este curso. Entonces vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Primero vamos a hablar sobre la gestión de los costos. Yo comentaba que esta definición muchas veces se confunde con definiciones como el control de los costos, o la planificación de los costos, o las estimaciones de costos. Entonces, ¿qué es la gestión de costos? La gestión de costos, primero tenemos que focalizarlo a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de costos. ¿Es relacionado a un proyecto? ¿Es relacionado a un programa? ¿Es relacionado a qué en específico? Entonces, nosotros lo vamos a enfocar a los proyectos. La gestión de costos del proyecto es una disciplina multifacética que implica desde una estimación, la elaboración de presupuestos, la planificación en sí, el control y la evaluación comparativa para medir los costos y la productividad a lo largo del ciclo de vida completo de los proyectos de nivel, se podría decir, empresarial bajo cualquier rubro. Nosotros específicamente vemos o llevamos la gestión de costos del proyecto enfocado a proyectos de construcción, de minería, en los cuales vamos a ver durante este ciclo de vida desde las estimaciones, la planificación, el control y la evaluación comparativa, para luego llevarlo a una reportabilidad. Entonces, hay otro aspecto que también
vincula a la gestión de los costos del proyecto, y es la gestión eficaz de costos. En realidad está relacionado, sí, pero cuando hablamos de una gestión eficaz de costos, tenemos que entrar a profundizar un poco más de lo que se define o se encaja dentro de la gestión de los costos del proyecto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de eficaz, hablamos que requerimos algo más o aspectos adicionales a los de una gestión, por así decirlo, tradicional, o a una gestión de costos a nivel de proyectos. Tal es así que para realizar una gestión eficaz de los costos, se requiere, además de las herramientas, métodos, el conocimiento, etcétera, que tenemos a nivel de gestión de costos del proyecto, necesitamos procesos, definir procesos. Y estos procesos deben de estar o deben de ser procesos estandarizados, lo cual no es tan sencillo poder llegar si es que no se tienen ciertas pautas, ya sea en la oficina de proyectos, ya sea en la oficina de técnica de obra, o ya sea a nivel corporativo. Entonces necesitamos procesos estandarizados, necesitamos también herramientas de software avanzadas para garantizar que se brinde una visión precisa y confiable del progreso y el estado del proyecto. Es decir, que se pueda integrar todo aquello que se estandarizó, se puede tener una respuesta ágil, se puedan tener datos históricos, se puedan tener datos actuales, se puedan hacer comparativas, proyecciones, entre otros, con ayuda, claro está, del juicio experto de los ingenieros que tienen la especialidad o que se han especializado en las diferentes partes de esta disciplina a nivel de la gestión de costos del proyecto. Muy bien, vamos a pasar a la responsabilidad o a las funciones que tendría la oficina técnica, y sobre este aspecto, de hecho, vamos a comentar un poquito que no es tan rígido como se suele pensar. ¿Por qué? En realidad, cuando hablamos de una oficina técnica, hablamos de un área muy importante en los proyectos, un área, diría yo, clave, y cuyos profesionales deben tener una formación al menos básica en algunos aspectos y un poco ya avanzadas o especializadas en otras, dependiendo, claro está, el rol que nosotros tengamos, porque en oficina técnica podríamos participar desde practicantes, asistentes, ya ingenieros senior o intermedios, o jefes o líderes o responsables encargados del área de la oficina técnica o gestores de la oficina técnica. Entonces, la responsabilidad de una oficina técnica en realidad es muy amplia. No podemos parametrizarla o enfocarlo a una sola cosa, porque en realidad en este rol siempre se solicitan el cumplimiento de diversas funciones. Va a depender mucho el rubro, va a depender mucho de la envergadura del proyecto, va a depender mucho de la duración del proyecto, va a depender mucho de la empresa, la cultura organizacional, en el que van a haber diferentes funciones relacionadas a una oficina técnica, ya sea a nivel de jefatura, a nivel de puestos que pueden estar por debajo de la jefatura. Sin embargo, podemos decir que abarcan desde las funciones de soporte para la dirección de proyectos o gestión de proyectos, hasta la responsabilidad directa de un proyecto del mismo. Pero ahí hay que tener mucho cuidado con esta interpretación, porque en realidad, como les digo, puede ser muy amplio lo que abarque la oficina técnica. Hay que ver bien el manual de funciones, las políticas de la empresa, los requerimientos para los cuales he sido contratado, hay que ver la estructura organizacional de la empresa, hay que ver el organigrama del proyecto, es decir, tenemos que ver el marco de gobernanza en el cual nosotros estamos o vamos a trabajar para poder delimitar las funciones, ¿ok? Para desarrollar su labor hay que tener en cuenta tanto aspectos técnicos, eso sí es muy importante, por eso es que se le llama oficina técnica, ¿no? La oficina técnica ve aspectos técnicos, pero hay que tener también cuidado cuando nos referimos a aspectos técnicos, porque en realidad pueden abarcar muchos aspectos técnicos, pueden ser específicos o pueden ser solo una parte. También económico-financieros, aquí de hecho hay mucho por comentar sobre la parte económica financiera. También puede ser algo de tema legal o contractual, o de gestión básica, de ingeniería básica, y entre sus principales funciones destacan
la definición de herramientas, metodologías y estándares de trabajo. Como les digo, depende mucho de la organización. Hay organizaciones que ya tienen definidas sus herramientas, sus metodologías, sus estándares de trabajo, los tienen implementados, tendrán una PMO, tendrán una OGP, tendrán un área de control de gestión, de control de proyectos, que ya tiene una definición de herramientas, metodologías, tiene estándares, procedimientos, procesos, flujogramas, asignaciones, capacitaciones ya específicas. Entonces, depende mucho. Esto, digamos, así es a grandes rasgos. Podría ser también formación, asesoría, ¿no? De repente como un líder de oficina técnica, de repente como un gestor de oficinas técnicas, como una jefatura de oficina técnica, podría requerir de formación y asesoría. Apoyo en el desarrollo del proyecto. Sin lugar a duda, como lo decía al inicio, es un soporte para la dirección del proyecto. El cuarto punto es la alineación de recursos de personal. ¿Por qué? Porque estas jefaturas, estas gerencias, estas personas que están gestionando, liderando la oficina técnica, lo que hacen es integrar las diversas funciones de su área, es cierto, pero también con requerimientos que podrían tener a otras áreas que se tienen ya en el proyecto. Entonces, la alineación del recurso personal, del personal es muy importante. ¿Por qué? Porque la oficina técnica, dentro de las múltiples funciones que puede tener, también está el control de recursos. Y cuando hablamos de control de recursos, no solamente nos referimos a la mano de obra, el personal obrero, la fuerza laboral. También nos referimos a otros recursos indirectos, por ejemplo, que podrían estar en nuestro proyecto. Seguimiento de proyectos, en realidad es seguimiento y control de proyectos, y a esto está asociado, de hecho, la reportabilidad, cómo nosotros plasmamos ese seguimiento y control de proyectos. Dicho sea paso, el control de proyectos de por sí también es una disciplina que tiene muchos procesos y tiene múltiples herramientas. No es lo mismo hablar de una oficina técnica que una oficina de control de proyectos. Sin embargo, muchas veces, sobre todo, si lo llevamos a nuestra realidad, a nuestro campo, a cómo se trabajan los proyectos, por ejemplo, aquí en Perú, muchas veces lo que hace una oficina técnica, al no tener un área de control de proyectos, es tomar algunas de las funciones, o muchas de las funciones, dependiendo del caso, que tendría esa oficina de control de proyectos y que se llevan, que se integran o que se suman a la oficina técnica. Por eso hay que estar muy al tanto, muy pendientes del manual de funciones, del organigrama, de todo lo que ya había mencionado previamente. Y por último, la centralización de la comunicación. Esa centralización de la comunicación se puede entender como una integración, y esa integración, por otro lado, también implica la gestión de documentos, los medios o las herramientas o los aplicativos, los medios o los métodos de comunicación, cómo entra cómo entra la información, cómo sale, a quién va dirigido, cómo es que se integra, porque como va a centralizar la comunicación, tiene que haber un método de trabajo claro para ver cómo va a distribuir la información, cómo va a comunicar a los otros interesados, a las otras áreas, según sean sus funciones. Entonces, si se dan cuenta aquí, en las responsabilidades de una oficina técnica, no he querido centralizarlo netamente en costos, en planeamiento, programación, etcétera, sino en general lo que una oficina técnica podría desarrollar dependiendo, claro está, del puesto y de la organización, lo que diga la organización. Si quisiéramos particionarlo o dividirlo dentro de estas funciones, en realidad son múltiples, pero podríamos asociarlo a nivel de costos y estimaciones. Nosotros en el curso vamos a ver específicamente costos, estimaciones lo vamos a mencionar, sí, pero no va a ser algo en lo cual nos vamos a enfocar netamente o vamos a profundizar. Los otros aspectos son, o dentro de las otras funciones o categorización de funciones, podríamos hablar de planeamiento y programación, contratos, adquisiciones y riesgos. Algunos podrían mencionar que incluso dentro de las adquisiciones se encuentran los contratos, es cierto, pero yo he preferido separarlo para tener, digamos, estas dos áreas por separado o dividida y que quede claro cuáles son los procesos o las herramientas o las técnicas para cada una. A nivel de riesgos también, a nivel documental y a nivel de ingeniería. Mucho podríamos acotar sobre lo que se requiere para cada una de estas categorías o para cada una de estas divisiones. ¿Por qué? Porque no solamente es la formación a nivel especializada o experta, como está aquí en la lámina, sino también es a nivel de experiencia, a nivel de habilidades,
de comunicación, porque las oficinas técnicas, al centralizar la comunicación, al recibir y luego al enviar la información o al emitir la información, requiere también desarrollar de técnicas, herramientas específicas, por ejemplo, o desarrollo de habilidades, como puede ser trabajo en equipo, habilidades blandas como comunicación fluida, como liderazgo, como negociación, como toma de decisiones, entre otras. Entonces, vamos sumando, digamos así, a esta formación especializada o experta que pueda tener esta persona o este profesional. Vamos sumando las habilidades blandas y también a nivel de años de experiencia, de acuerdo, claro está, sea el rol o sea el cargo que este profesional tenga en su organización y sea destinado para el proyecto. Hay aspectos, sí, que son mucho más avanzados, si lo quisiéramos llamar así, o mucho más de formación experta, acompañado, claro está, de la experiencia. Por ejemplo, a nivel de riesgos, por ejemplo, a nivel de reclamos, de reclamaciones, por ejemplo, a nivel de estimaciones, por ejemplo, a nivel de programación. Específicamente hay muchos temas y muchos aspectos que se abordan dentro de estas áreas que son bastante especializados y requieren, además de esta especialización, es decir, una formación. Formación significa haberlo estudiado, haber entendido las bases, haberse capacitado o haberse certificado de repente, además de los años de experiencia que acompañan para independientemente cuál de las áreas de repente el profesional se enfoque, o si es que conoce un poco de todo en cuál se va a especializar o cuál va a ser su core para poder trabajar, liderar de repente un área específica en el control de proyectos o de repente a nivel de la oficina técnica. Sea cual sea el área o el rol que ustedes escojan o por el cual estén comenzando, es importante sí entender que entre las funciones de oficina técnica podría tocarles un poquito de cada una de estas o en realidad todas, pero bajo cierto, digamos, nivel de requerimiento de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la envergadura del proyecto y de acuerdo al equipo que les va que va a dirigir el proyecto. Entonces es en realidad muy se podría decir, es muy variable. No es que siempre el área de oficina técnica va a ver, por ejemplo, riesgos o contratos y adquisiciones. Puede ser que estas funciones sean dadas a otro profesional que se encargue de la gestión de riesgos, que se encargue de la gestión de los contratos, puede ser también que otra persona se encargue específicamente de la gestión documental, puede ser. Entonces, no necesariamente es que yo tenga o yo deba tener todas estas funciones. Depende mucho de cómo está compuesta mi estructura a nivel de proyecto y a nivel de mi organización, ¿no? Para eso yo debo tener bien claro cuáles son mis funciones. Y eso está en algo llamado, por ejemplo, que le llaman comúnmente manual de funciones o MOF, o puede tener otros nombres. Pero es importante sí saber, digamos, a grandes rasgos, si quisiéramos llamarlo así, lo que incluye o lo que implica las funciones de una oficina técnica. Nosotros en el curso solamente vamos a abordar una parte y como ustedes pueden ver, esas partes se integran. Entonces es importante siempre entender en los cursos que estamos llevando, que por más que los veamos por separado, yo debo encontrar siempre el camino de cómo es que vamos a integrar todo esto que estamos, con lo que estamos formándonos, que estamos adquiriendo en nuestro aprendizaje, para poder llevar al área en la cual me estoy desempeñando o me proyecto a desempeñar. ¿Por qué llevar el curso? Este curso, bueno, he querido dividir esto en 4 partes. La primera es porque me permite obtener una certificación completa en oficina técnica con como parte de este primer curso, en realidad lo hemos dividido de tal manera de que las personas que lleven el curso de costos alineado a la oficina técnica puedan seguir tomando las demás partes y al juntar todas estas puedan obtener una certificación completa en oficina técnica. Entonces, este primer curso es de hecho uno de estos en los cuales se ha dividido el programa completo. La segunda razón es porque usaremos plantillas, los participantes usarán las plantillas y desarrollaremos casos reales aplicados en la oficina técnica en proyectos.
El tercero, porque es el único curso en el medio en el que aprenderemos muchas herramientas y técnicas, en realidad más de 15, en lo que respecta a la gestión de costos en la oficina técnica. Solamente en la gestión de costos aprenderemos más de 15. En las demás aprenderemos, en las demás partes de la oficina técnica, se podría decir, las siguientes, planeamiento y control, allí aprenderemos muchas más herramientas. Y 4, porque aprenderás 2 de las más usadas o metodologías más usadas para el control de costos, las cuales son resultado operativo y valor ganado. Son de las más utilizadas aquí en nuestro país. Y otro de los aspectos adicionales es que también se ofrecen facilidades de pago y el acceso a tanto al material, es decir, los PDFs, los formatos, etcétera, y las grabaciones, los videos, es sin tiempo restringido, es decir, no hay un parámetro de tiempo delimitado de 7 días, 15 días o un mes, sino que pueden acceder al material ya grabado y al material desde la plataforma. Ese es dentro de las políticas o dentro de las maneras de trabajar de ProManagement. Entonces, son algunas de los aspectos interesantes que nosotros planteamos, digamos, como un factor diferenciador para que ustedes puedan animarse a llevar el curso. Por otro lado, ¿qué novedades se tienen para este curso? Vamos a hablar dentro de la definición de gestión de costos, como habíamos mencionado al inicio, vamos a abordar en este curso herramientas y técnicas para el planeamiento de la gestión de los costos. Vamos a hablar también de herramientas y técnicas para el control de los costos. Y algo interesante que hemos incluido en este curso es que está alineado a las principales certificaciones en costos. Aquí se va a colocar costos entre comillas, porque en realidad hay muchas certificaciones a nivel de, por ejemplo, estimaciones, a nivel de control o a nivel de costos simplemente, a nivel de valor ganado. Hay otras que pueden integrar parte de costos, parte de estimaciones también. Entonces, dependiendo mucho la casa, digamos, certificadora en la cual, y la certificación en la cual el profesional aspire, nosotros los cursos o el curso de este curso de costos alineado a la oficina técnica está muy enfocado, muy alineado a los parámetros o los aspectos, por ejemplo, de la AACE, a nivel de gestión de costos. Quiere decir que las definiciones, la parte técnica, los conceptos, los conceptos, tanto ejemplos como también base teórica, les podrían ayudar, dar una introducción, digamos así, si es que ustedes quisieran aplicar luego a una certificación a nivel de costos. Es decir, me dan las bases, aprendo no solamente a gestionar costos para mi oficina técnica, sino que si yo quisiera luego aplicar alguna certificación, obviamente para todas las certificaciones siempre hay un camino, siempre hay un roadmap, siempre hay una especie de handbook que me dice qué debo prepararme, en qué y demás, pero este curso está alineado a las definiciones, estos estándares mundiales o estas definiciones, digamos así, dentro del glosario de la ingeniería de costos, hay definiciones específicas, entonces este curso de oficina técnica está bastante alineado a guardar relación con ello, por lo tanto sí me ayudaría a tener una base o a conocer, al menos en los temas que vamos a abordar, que esto esté alineado a esta certificación. Estoy hablando de la certificación CCP. Hay otras certificaciones alineadas a costos como la EBP, hablaremos también de valor ganado, y la otra certificación es la CEP, es la de estimaciones. Esta sí es más específico para estimaciones, la cual nosotros no vamos a profundizar. Entonces está más alineado, digamos, hacia la CCP y a la EBP, de acuerdo a los conceptos, claro está, que vamos a abordar. No es un curso de preparación, sino que está alineado a las definiciones, a los glosarios, toda la parte técnica, los conceptos básicos, alineado a estas certificaciones, las cuales son muy interesantes. Este es el temario que vamos a desarrollar, está partido en 3 fines de semana.
De hecho, el horario es bastante cómodo. Y finalmente, comentarles un poco de mi experiencia en gestión de costos. Como ya me presentó Rommel, mi nombre es Dayana. Soy especialista en control de proyectos. Estos años me he dedicado a labores tanto en la oficina técnica, el área de control de gestión, control de proyectos, estimaciones, y en los últimos años en la PMO y dirección de proyectos de construcción. Entonces, para mí, la verdad, es un honor poder compartir con todos los participantes las experiencias, las buenas prácticas, las herramientas y técnicas que se aplican en toda gestión de la oficina técnica y, de hecho, que puedan ayudar a los profesionales a mejorar, a optimizar, a conocer si es que es la primera vez que tienen una interacción con esta área o con este tópico, para poder mejorar sus procesos, para poderlo llevar a una implementación en obra que me ayude luego, ¿no? Con miras a poder integrar lo demás, porque los costos son solo una parte. Entonces yo los voy a acompañar en estas 3 sesiones. Eso sería todo por mi parte, y creo que por aquí tienen algunas preguntas. No sé si también si tuvieran algunas preguntas del Facebook o de YouTube. Y ahí por ahí Rommel también les está compartiendo el link para el sorteo de las becas. Entonces me indicas, Rommel, para poder responder a las preguntas, o de repente si se va a hacer el sorteo primero. No, vamos a empezar con las preguntas, chicos. Estamos transmitiendo netamente por Zoom para nuestra comunidad exclusiva, ¿sí? Ahí vamos a poner. Muy bien. Dayana, nos consultan por acá. ¿Cuál es la diferencia entre una oficina técnica y una PMO? Ya, ok. De hecho, las diferencias son muchas, porque una oficina técnica, como hemos visto, sus funciones pueden ser varias, ¿no? Y depende, siempre es la palabra mágica, depende. Depende de en qué empresa estemos trabajando, depende de cuáles sean mis funciones. Pero básicamente yo diría que una PMO tiene un equipo más grande. Una PMO puede ser entendida como una oficina de gestión de proyectos, también puede ser de programas, o también puede ser de portafolio. Es decir, una PMO tiene 3 significados: oficina de gestión de proyectos, o de programas, o de portafolio. Entonces, ahí hay una gran diferencia, porque programas y portafolio no es lo mismo que un proyecto. Por otro lado, una oficina técnica está in situ, está en obra, ve la parte, puede ver la parte de control, de difusión, puede ver también la parte de ingeniería, documental, técnica, pero su equipo es mucho más, digamos, reducido, porque está en un proyecto tiene un inicio, tiene un fin. Una PMO es más dentro de sus funciones, digamos así, o de su definición, lo que ofrece es un servicio, la PMO. Y una PMO, digamos que si lo quiero poner como ejemplo, una PMO de proyectos, que me ofrece un servicio, la PMO tiene un catálogo de servicios. Y ese catálogo tiene que ser ad hoc para la organización. Tiene que generar valor, tiene que estar alineado a los intereses de los interesados o los stakeholders, debe brindar beneficios además, y esos beneficios se pueden percibir a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Entonces sí es muy diferente las labores de una oficina técnica, que es más in situ, más en obra, más para el proyecto, a una PMO que de acuerdo a sus funciones podría tener un catálogo de funciones más amplio, mucho más amplio, con otro perfil de profesionales también. Y ya, yo no suelo hablar de tipos de PMO. Para mí una PMO ofrece un servicio. Para mí una PMO tiene que ser como anillo al dedo, digamos así, no puede ser copiada. Y yo no hablo mucho de tipos de PMO, pero si quisieran verlo así, pueden existir desde puede ser una de control y de seguimiento, puede ser simplemente una que apoya, que capacita nada más a los diversos proyectos, puede ser una directiva. Por ejemplo, estas definiciones que acabo de mencionar los dice la guía del PMBOK.
así como otros estándares que tiene el PMI. Si quisiéramos hablar ya, digamos, desde el punto de vista de otros autores, se mide también por niveles de madurez, y ahí entra otro concepto importante que no ve la oficina técnica, que es el nivel de madurez organizacional. Entra a tallar la gobernanza, que es otro aspecto también que no se ve en una oficina técnica. Entra a tallar la gestión de cambios, entra a tallar la cultura organizacional, la gestión de la capacidad, entre otros aspectos que va mucho más allá a lo de la mira de solamente un proyecto, digamos así, o de la parte técnica o económica financiera de un proyecto. Entonces sí, sí hay mucha diferencia. Ahora, no necesariamente le pueden llamar PMO, algunos le llaman OGP, Oficina de Gestión, o Control de Gestión, o Control de Proyectos. Cuando ya hablamos de un control de proyectos, de un control de gestión, estamos hablando que esa oficina va a haber múltiples proyectos, o también podría haber programas, etcétera, o subproyectos. Va a depender mucho de qué es lo que estemos, a qué es lo que estemos alineando, y a qué se dedique la organización, qué es lo que quiere la organización. Ahí tengo otra pregunta, la voy a leer. ¿Puedo llevar el curso aunque no haya trabajado en oficina técnica? Sí. De hecho, nosotros, a lo largo de los cursos que brindamos, siempre ofrecemos una parte, se podría decir, básica para poder comenzar y para poder alinear aquello que hemos aprendido o aquello que estamos por aprender a esta ruta para poder luego estar en el equipo de una oficina técnica. Estar en el equipo no quiere decir necesariamente ser jefe. Estar en el equipo quiere decir de repente tener una posición de asistente, de repente tener una posición de practicante, una posición de ingeniero. Si ustedes se fijan o se acuerdan las diapositivas que mostré, dentro de las funciones habían varias. Yo los dividí como que en bloques o como que en áreas, digamos así. Y dentro de esas áreas hablaba de tener la especialización, pero habían otras que eran más de experto. Por ejemplo, esas que son de experto, no las vamos a tocar a profundidad porque para eso necesitan, se podría decir, unas bases sólidas sobre ello, y también la experiencia. Y cuando hablo de bases sólidas me refiero a no solamente leer un libro y con eso ya está. Me refiero a poder conocer esas herramientas, esas técnicas, y toda esa integración de cómo es que se lleva o cómo es que se integra en la oficina técnica, en el proyecto, en el control de gestión, en la PMO, etcétera. De hecho, es muy amplio. A nivel de oficina técnica es muy amplia, son muy amplias las funciones que puede tener. Ya hoy en día, el requerimiento de se podría decir, de las empresas en los proyectos es más exigente para los profesionales. Entonces, cada vez van a haber más, digamos, más funciones incorporadas a las que antiguamente pedían o solicitaban para una oficina técnica. Por ejemplo, yo les comento, cuando yo empecé en oficina técnica en el año 2012, las funciones que requerían, por ejemplo, no eran tantas, o no abarcaban tanto como ahora sí lo son, o las exigencias, como las exigencias de ahora. Antes, por ejemplo, no hablaba mucho de certificaciones, pero ahora sí se habla de certificaciones. Ahora se habla incluso de maestrías, incluso de cursos especializados por más de X horas, y otros aspectos más. Y eso también debido a la globalización, a la competencia, a la cantidad de profesionales, a la envergadura de los proyectos, a la criticidad, a los riesgos. Se debe a muchos factores. Entonces sí es muy importante que tener este skill, ¿no? Conocer, tener las bases a nivel de costos, a nivel de planeamiento y control, ya sea que yo esté dentro del área de oficina técnica, aspire a estar dentro de la oficina técnica, o quiera mejorar para poder aportar a esta área. Gracias, Dayana. Voy a complementar un poquito desde mi punto de vista, ya que Dayana se está encargando de la parte de costos y planeamiento. Yo me estoy encargando de la parte de adquisiciones, contractual y cierre, ¿sí? Para complementar esta serie de
Perdón, me desconecté un momento. Les decía, siempre hablamos de la gestión de oficina técnica desde varios niveles, desde el nivel de junior a practicante, asistente, alguien que necesariamente está en el rol de jefe o alguien que realmente está en el rol de coordinador, ¿sí? Siempre hay esa relación y creo que la mayoría de profesionales que estamos en una obra de construcción estamos netamente relacionadas a cosas como costos, planeamiento, adquisiciones, control, cierre, riesgos, entre otros, ¿no? Que está más relacionado a lo que nosotros hacemos en este tipo de coordinaciones. ¿Ok, chicos? Listo. No sé si hay alguna pregunta adicional para la ingeniera que es instructora de nuestro primer módulo de esta serie de cursos. Si no, por favor, ahora vamos compartiendo el link. No sé si hay alguien más que se haya unido. El link para el sorteo. Si no, empezamos con nuestro sorteo, ¿sí? Listo. Estamos sorteando 5 medias becas. No se olviden. Vamos a actualizar por última vez. Listo, son 17. Antes éramos 14. Vamos allá. Listo, chicos. Suerte a todos. Son 5 los ganadores. Y vamos a ponernos 3 suplentes por si acaso. ¿Sí? Listo. Suerte a todos y bienvenidos, ¿no? A los que se están inscribiendo, a los que quedan también en carrera. Sí, pregúntenos por nuestras ofertas y las opciones de pago que también se les está brindando por este y los otros cursos. Sí, felicidades a Santal, Juan Antonio, Cintia Vargas, Else Efraín, Luis Felipe Meléndez. Y nos vamos a contactar con ustedes en paralelo. Si es que alguno de los 5 ganadores por algún motivo no puede aceptar la media beca, nos estamos contactando con Efraín, Lelis Tejada y Yanira Lisset. Tenemos sus números telefónicos, no se preocupen. Sí, estaremos contactándolos a ambos. Sí, chicos, muchas gracias a todos por participar de esta presentación. ¿Por qué me dice Jorge? Ingeniero, ¿podría explicar más de los cursos de oficina técnica? Sí, esto es una escala de 4 cursos. El primero es el de gestión de costos, que estamos relacionando ahorita. El segundo curso que se viene al terminar este curso es el de gestión de planeamiento. El cuarto módulo es un curso netamente de adquisiciones. Y el quinto módulo es un módulo de contratos y cierres. Sí, cierres de obra y contratos. Sí, son 4 módulos los que estamos separando en esta carrera de de educación complementaria para los jefes de oficina técnica. Sí, son 4 módulos importantes los que estamos desarrollando. Los hemos separado en esta oportunidad. Normalmente los hacíamos los 4 juntos porque no necesariamente todos quieren desarrollar los 4 porque probablemente ya lo han hecho, ¿no? Hay muchas personas que ya saben costos o ya han hecho muchos cursos de planeamiento y ya no quieren saber un poquito más de eso. Entonces, escojan los cursos que vean complementarios. Sin embargo, a las personas que realmente quieran llevar los 4 cursos, aparte de los cursos individuales con certificación, se les va a otorgar un curso o se les otorga un certificado de programa de especialización en jefe de oficina técnica, ¿no? Siempre y cuando hayas completado los 4 módulos, ¿no? Para aquellas personas que sí requieran la capacitación completa. Para el resto de personas que quieran solo algún enfoque más en adquisiciones o por ahí algo más en cierre y contratos, puede llevar los cursos independientemente. Creo que de esta manera les damos más opciones a ustedes para que puedan llevar los cursos de acuerdo a las necesidades o las desventajas que tengan a la hora de desarrollar sus proyectos. ¿Sí? Jorge, no te preocupes, estaremos haciendo una transmisión y aparte les compartiré por las redes un resumen de los 4, cómo se ha dividido en 4 cursos este programa de especialización. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, chicos. Si no, los invito a seguir nuestras redes y a continuar compartiendo nuestros cursos, preguntando por los nuevos que se vienen y por nuestras novedades y opciones de pago. ¿Sí? Gracias a todos por participar de esta transmisión. Tengan una muy buena noche.